Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Volver a estar con cada una de ustedes hoy con un tema hermoso y maravilloso que el Señor tiene para todas y cada una de nosotras. Un tema hoy muy interesante que es importante que le tengamos presente porque todos tenemos la costumbre de orar por otras personas y el orar por otras personas implica como unas condiciones especiales, porque a veces nosotros empezamos a orar por las personas y no nos damos cuenta de que pues hay alguien que no quiere que oremos por nadie, y entonces a raíz de eso hay unas, como se dice, unas represalias. Ustedes saben que el enemigo no se queda con nada, entonces es importante que hoy tengamos este tema presente para que así pues lo pongamos en práctica. Les voy a enseñar cosas muy interesantes y sobre todo una oración que deberíamos hacerlo a diario. Es importantísima hacerla a diario, entonces no te olvides de estar hasta el final para que no te pierdas este tema. Entonces, primero que todo, pongámonos en la presencia de nuestro Padre Dios para que sea Él el que hable a través de estos medios a todas y cada una de nosotras y que así podamos extractar lo mejor que podamos sobre este tema. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, bendito y adorado, yo hoy te doy gracias, Señor misericordioso, por esta oportunidad que nos das de volvernos a encontrar contigo, a todas y cada una de nosotras, las que estamos aquí en este momento reunidas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú extiendas tu mano de protección sobre cada una de nosotras, sobre nuestras familias, y que también atraigas a aquellas que necesitan escuchar de este mensaje que tú nos quieres dar a cada una de nosotros. Permítenos, Padre eterno misericordioso, que tu mano protectora nos guarde, pero no solamente eso, sino que tu Espíritu Santo venga y traiga ese mensaje que sea revelado a nuestro entendimiento, para que así lo podamos comprender y lo podamos poner por obra diariamente, Señor, si es posible, y que además de eso, Señor, teniendo esta experiencia maravillosa de tu palabra en nuestras vidas, podamos dar testimonio de ella a otras personas. Asimismo, Señor, que la sangre de Cristo Jesús venga en pos de nosotros para redimirnos del poder del enemigo, y así nuestra mente sea ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada. Que tu sangre poderosa nos perdone por todas nuestras omisiones, y no solamente eso, sino que nos limpie para que nosotros podamos seguir en la luz, para que no nos apartemos de ella, así vivamos una vida de santidad y podemos asimismo, Señor misericordioso, que no solamente viviendo una vida de santidad solamente nos quedemos con la esperanza de ir a tu presencia, sino que de verdad logremos estar en tu presencia justificadas como si nunca hubiésemos pecado. Gracias te damos, Señor misericordioso. Gracias, Señor misericordioso, por todo lo que nos das, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy te glorificamos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis princesas hermosas, hoy yo quiero hablarles un poco de la intercesión, pero la intercesión, lo que implica para nosotras, que nos gusta orar mucho por nuestras familias, por las personas que amamos y demás, ¿sí? Pero que a veces vienen unas represalias, uno dice, ay no, yo me puse a orar por una persona y eso es problemático, eso es peor, esa persona se puso más en contra de mí, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este tema. De cualquier forma, les digo, para trabajarlo al final,
que el texto base del día de hoy es Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20, entonces para que lo tengamos presente. Pero entonces, primero que todo, yo les quiero comentar un poco de lo que es la oración de intercesión, porque esto es importantísimo para nosotras, muy importante. Tengamos presente que la oración de intercesión es muy diferente a la oración. Simplemente la oración donde entramos a pedir, la oración donde damos gracias, la oración donde adoramos, alabamos al Señor, en fin, ¿sí? Entonces es bien diferente porque la oración de intercesión realmente implica que nosotros nos introduzcamos, ¿sí? Como que nos apropiemos, como que entremos a interceder, como a ponernos en la mitad de un pleito o de una batalla que tiene una persona con otra, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso, o sea, vayamos a hacernos las imágenes mentales. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo me pongo a la mitad del pleito, ¿sí? Pues es lógico que la persona a la que yo estoy defendiendo se queda detrás de mí. O sea que cualquier golpe que viene contra mí. Eso es la oración de intercesión. Entonces yo me involucro en ese pleito. Y es muy importante que nosotros tengamos presente porque este pleito es de tipo espiritual. O sea, yo no me doy cuenta quién es el enemigo de esa persona. O sea, yo no me doy cuenta realmente qué situaciones han atado a esa persona a las condiciones en que está, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos, muchísimas veces nosotros oramos para que nuestro esposo cambie, para que nuestro esposo sea diferente, para que todas esas cosas que viene haciendo deje de hacerlas. Y no nos damos cuenta de que no somos conscientes de las ataduras que esa pareja, ese esposo, está o tiene de todo su bagaje de vida, ¿sí? O sea, hay una cantidad de situaciones que esa persona trae por sus herencias de familia, ¿sí? Entonces nosotros simplemente intercedemos para el esposo y nosotros vemos que el esposo se pone peor, se pone más complicado, se pone terrible ese esposo. Entonces, lo que sucedió no fue que molestemos al esposo, no, estamos molestando a un ente espiritual que no está muy conforme en que nosotros peleemos, en que nosotros batallemos por él, ¿sí? O sea, es como cuando, el ejemplo más claro de nuestro Señor, de la intercesión es nuestro Señor Jesús. Él intercedió por la humanidad ante su Padre. Entonces, precisamente en la oración del huerto de Getsemaní, cuando nuestro Jesús estaba allí, él, le decía al Padre que por favor, o sea, que si pudiera no pasar esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. O sea, si nosotros queremos ver el texto lo podemos encontrar, o sea, en todos los evangelios, porque la realidad es que todos los evangelios nos hablan de el huerto del Getsemaní. Por ejemplo, Mateo 26, Lucas 22, Marcos 14, ahí nos está hablando precisamente sobre la oración que Jesús hace. Y nos habla esta oración precisamente de que esa intercesión que Jesús estaba haciendo por nosotros le estaba trayendo a su vida sufrimiento. O sea, realmente la oración de intercesión no es solamente ponerme en el medio para pelear por esa persona a nivel espiritual y defenderla, ¿sí? Sino que además voy a sufrir las consecuencias. Voy a sufrir unas situaciones que se van a levantar precisamente por causa de interceder, de ponerme en la mitad, ¿sí? O sea, es como que tú ves una pareja peleando
Y entonces, no, ¿cómo así? Te metes, te introduces en la conversación y entonces tú empiezas a defender a uno de los dos. Entonces la otra persona, ¿qué es lo que hace? Pues la otra persona entra a discutirte a ti por qué te introdujiste en la conversación, que esa conversación te tocaba a ti, etcétera, y hasta a lo mejor tú sales perdiendo, ¿cierto? Eso pasa entonces en la oración de intercesión, que también tú llevas un sufrimiento. Cuando tú haces una verdadera intercesión, tú debes sentir la carga, o sea, tú sientes el dolor por la otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante entender esa situación. Ten presente que no solamente sufres por estar en el lugar de la otra persona, sino que tú recibes los golpes, ¿sí? Tú recibes los golpes. Tú no solamente vas a sentir que van a llegar, sino que tú vas a recibir los golpes, los ataques por estar en ese lugar. O sea, es muy factible que se venga la persona contra ti. Miremos que, y yo he visto casos, hasta que han salido en las noticias, que alguien entró a defender a alguien, no hace nada. Alguien entró a defender a alguien y resultó que esa persona que entró a defender resultó que desafortunadamente la hirieron y pues no terminó muy bien, que digamos. Entonces vas a entrar a recibir golpes, o sea, tienes que estar preparada para esa situación. Y no solamente eso, sino que tú tienes que tener claro de que si tú te metiste en esa batalla, mira que fue voluntario, fue algo que tú quisiste, ¿cierto? Entonces, como fue algo que tú quisiste, ten presente que ¿cuál es la meta? La meta es liberar, llegar a librar a la otra persona de esa cuestión mala que está vivenciando. Entonces, si tú entras a batallar por tu esposo, no, ay Señor, por favor, libéralo de la infidelidad, ¿qué tal? No, yo tengo que ser consciente de que yo tengo que entrar a batallar para liberar a mi esposo de esa situación que lo tiene atrapado, de ese pecado que no lo ha soltado. O sea, por eso es que a veces nuestras oraciones se ven así como todas, como sin fuerza, sin poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente estamos solamente en una petición ahí, pero no estamos haciendo la guerra que necesitamos hacer cuando intercedemos por nuestro esposo o aquella persona por la cual tú sientes el interés, ya sea tu hijo, tus padres, no sé, alguna persona especial. El asunto es que si tú quieres entrar a esa batalla de intercesión por esa persona, tienes que ser clara de que tu meta es trabajar hasta que logres esa libertad de la otra persona. O sea, es una batalla fuerte, es una batalla importante. No, la intercesión no es solamente pedir y pedir. Por eso es que muchas personas terminan desmotivadas de la fe, terminan apartadas de Dios, no quieren saber nada, etcétera, porque es que Dios no me responde. Y no tiene nada que ver con eso. La intercesión tiene sus características y por tal razón tienes que ser claro en ese tipo de oración. O sea, estamos muy equivocados cuando solamente, ay, Padre Dios, cambia a mi esposo. Padre Dios, cambia a mi hijo que se vuelva así. No, yo tengo que sumergirme un poco más allá y pedirle al Señor que me oriente. ¿Contra qué? O sea, que me dé la visión de contra qué tengo que batallar espiritualmente. Ojo con esto, es espiritualmente. O sea, para eso tengo que también estudiar la palabra de Dios, para que el Señor me dé la visión de qué es lo que espiritualmente voy a estar batallando. Porque si me puse al frente de la batalla, no puedo irme sin ninguna herramienta o arma para poderme defender. Entonces, lo más importante de la oración de intercesión es el que la oración de intercesión es una puerta, ojo con esto, es una puerta al poder de Dios que debe llevar a la liberación, a la libertad.
Es una puerta al poder de Dios que debe llevar a la libertad de quién, de esa persona por la cual nosotros estamos intercediendo, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos presente esto para que pues hagamos una batalla como debe ser. O sea, la intercesión de alguna manera es una batalla espiritual, una guerra espiritual. Entonces uno dice, uy, no, pero si yo intercedo por estas personas y todo esto, bueno, ¿y quién va a interceder por mí? Mire, una de las cosas que Dios más aprecia son a los intercesores, porque los intercesores son unos guerreros. Y a Dios le interesan los guerreros, porque son los que batallan por su pueblo. Entonces, cuando tú eres un verdadero intercesor, Dios mismo va a interceder por ti, va a protegerte de manera especial. Entonces, en esa misma medida, tú ten presente algo. Dios va a pelear por ti, pero haz una verdadera oración de intercesión. No solamente te quedes en una petición, eso es un orar normal. Tengamos presente que cuando tú oras normalmente es una oración que sale de la tierra hacia el cielo, así de sencillo. O sea, tú tienes una necesidad en la tierra y clamas al Señor para que Dios te dé respuestas. No, la oración de liberación debe ser que tú te trasladas al cielo, al poder de Dios, para que tú en tu oración puedas orar hacia la tierra, o sea, desatar, porque así nos dice la palabra, ¿no? Lo que desates en el cielo, desatarás en la tierra. Lo que ates en el cielo, lo atarás en la tierra también, ¿no? Así es. O sea, lo que ates en la tierra, lo atarás en el cielo. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto, porque yo debo estar en la presencia de Dios cuando hago la oración de intercesión. Porque además de todo, cuando tú vas a ese poder que va hacia el cielo para poder orar por una persona, Dios me va a dar a conceder una bendición. Y la bendición es que yo voy a poder ver, visualizar. O sea, una persona que es intercesor, es una persona que tiene discernimiento, es una persona que puede tener fácilmente don de ciencia y no solamente discernimiento de espíritus. Es una persona que tiene dones para poder ver qué es lo que está moviendo a la otra persona para que tú puedas batallar. O sea, Dios no te va a mandar a interceder ciega, o sea, que no te des cuenta contra qué vas a batallar. No, tienes que ver qué es lo que estás batallando. Entonces, por eso es que vas a tener acceso a una visión divina, para que así pueda ser esa persona, que ese centinela, ese vigilante que puedas decirle a la persona, ojo, te estás involucrando con una persona que no es, etcétera. Bueno, ya la otra persona decide, pero en la batalla más importante tú lo haces en la intercesión. Entonces, muy importante que nosotros nos demos cuenta que cuando tú intercedes, ¿sí? Tú debes interceder especialmente no por lo material, ¿sí? No por lo material. A Dios no le importa lo material. Acordémonos que lo material es la añadidura. Cuando tú intercedes por una persona, debes interceder es por la bendición espiritual, ¿sí? Por la salvación, por el arrepentimiento, por el temor de Dios, por la conversión. O sea, tú debes interceder por que esa persona se vuelva su mirada a Dios. Cuando la persona se vuelve o se está intercediendo por la persona para que se vuelva su mirada a Dios, Él entra y actuará, ¿sí? Pero ten presente, o sea, cuando tú estás intercediendo por una persona, y yo lo sé, muchos años yo pude experimentarlo, y cuando hacía oración era particular cómo el Señor me llevaba a diferentes textos bíblicos donde, por ejemplo, peleaba con espíritus de Jezabel, espíritus de Dalila, espíritus de Lot, muchos espíritus que ahora no recuerdo muchos, pero sé ahorita en este mismo momento esos espíritus que el Señor me mostraba. Y eran espíritus con los cuales yo tenía que batallar porque estaban enredando la vida con mi esposo y mi hogar.
Entonces la situación era que hay que batallar, pero por eso, o sea, es importante depender de la palabra de Dios. Dios es el que te va a mostrar, porque Él es el que mueve o maneja las cosas en el plano espiritual, y lo dice muy clarito en Efesios 6, en los primeros versículos del 10 en adelante, nos dice contra quiénes batallamos, porque lo dice así, les voy a leer así, en el versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra una persona, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en las alturas. O sea, está hablando contra demonios. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso necesitamos depender del que domina el plano espiritual. ¿Y quién es el que domina el plano espiritual? Pues nuestro papá Dios. Y nuestro Señor Jesús, que Él fue el que venció en la tierra al enemigo. Entonces, por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, para que nuestra oración de intercesión realmente sea una oración de intercesión con poder, con mucho poder. Además, eso, cuando tú intercedes, libras del mal, de los juicios, para que haya arrepentimiento, para que haya un avivamiento espiritual. No solamente eso, sino que al orar por otras personas, curiosamente un intercesor no es de aquellos que mantiene orando por sí mismo. Mira que cuando yo oraba para que, y eso lo pude experimentar muy bien, cuando yo oraba para que mi esposo me amara, me quisiera, etcétera, 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 pues no encontré respuestas, no las encontré. Eso es una verdad. ¿Por qué? Porque oraba por mi interés, por mi beneficio. Eso lo hemos dicho muchas veces en las diferentes conferencias que nosotros hemos dado a lo largo de estos años. Cuando yo entendí que yo debía orar era por la conversión y por la salvación de mi esposo, y batallé para que fuera libre de lo que lo atara, simplemente, ¿saben qué? El milagro se dio. El milagro se dio. Pero porque entendí en ese momento que yo estaba orando era para ver si yo lo salvaba. No, yo que lo iba a salvar. Yo lo que quería en mi beneficio, para de contar, que me amara, que me tuviera como reina y todo lo demás. Eso no salvaría a nadie. Pero el día que yo oré para que mi esposo fuera convertido, las cosas fueron muy diferentes. Y es importante que aprendamos a hacer eso. La intercesión no es orar por mí. La intercesión es orar por la otra persona, muriendo a mí. O sea, yo no puedo irme con egoísmos. Ahí yo me entrego simplemente, yo renuncio, yo me abandono, dejo que la otra persona simplemente fluya. Y eso es lo que busca la oración de intercesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando si ya nos damos cuenta, cuando yo entro en una oración de intercesión, cuando yo me pongo a la mitad de la persona contra ese ente espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a recibir el ataque. Entonces, si yo voy a recibir el ataque, es importante que yo me vista y me arme como debe ser. Y eso es algo que debo hacer en lo posible a diario. A diario. Todos los días nosotros recibimos ataques diversos. Cuando tú oras por cualquier circunstancia, el enemigo no quiere nada y para eso quiere atacarte, para que te calles, para que no digas nada. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que todo se mueve. Todo como que, ay no, yo entré a conocer del Señor y fue peor y se puso más complicada la situación y no. El asunto es que el enemigo no quiere que tú ores, por eso te ataca. Y entonces tú crees que es Dios, ¿sí? Porque eso es lo que el mal quiere que tú pienses. Pero no es Dios, es el enemigo que te está atacando para que dejes de orar. Y lo más triste es que lo logra. Muchos han dejado de orar. Muchos han disminuido en su oración.
Muchos han disminuido en su fe. Muchos han disminuido en ir a la iglesia. Muchos han disminuido en recibir del Señor. Y sí que menos, muchos ni siquiera han empezado a estudiar la palabra de Dios. Entonces, importantísimo que tengamos presente. Entonces, por eso, por esa pelea en la que tú te involucras cuando haces una oración de intercesión, es necesario que miremos el texto de Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20, que dice lo siguiente. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Mire lo que dice, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Mire, aquí lo dice, es el diablo directamente quien te está atacando y tú necesitas resistir. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en las alturas. Nosotros creemos que Satanás está abajo, al fondo, ahí en la tierra, escondido y oculto. No, dice, mire, espíritus del mal que están en las alturas. Alturas quiere decir por allá, ¿cierto? O sea que se mueven en el aire. O sea que están rodeándonos. Entonces, por eso necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Y necesitamos contar con Dios para saber cómo se mueve el enemigo. Por eso, tomad las armas de Dios, ojo con esto, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire cómo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, si tú tomas el escudo de la fe, es una bendición, te vas a proteger. Pero la única forma para batallar el enemigo es con la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque dice que es la espada. O sea que todas las demás partes de la armadura son de defensa, válido. Pero tú no vas a destruir al enemigo si no utilizas la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. No es solamente bla, 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 bla. Ojo, porque nosotros siempre hablamos de no cotorrear oraciones. Y dice, velando juntos con perseverancia y intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene. Si ven como un vestido que Dios nos da si nosotros entramos en la intercesión. Mientras hacía el proceso de entender este texto, sabía y entendía que una persona que es intercesora y que no es capaz de ver qué es lo que está atando a la otra persona contra la cual el espíritu contra el cual va a batallar, generalmente no es una intercesora de Dios. O sea, la palabra de Dios te va a mostrar qué está atando a la otra persona. Cuando la persona intercede así nomás porque sí, tenemos que tener cuidado porque hay espíritu de adivinación que se está involucrando allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que tengamos presente en eso. O sea, si yo voy a ser una intercesora, que sea una intercesora de Dios y que cuente con Dios para que la batalla sea cierta. Entonces, por eso, yo quiero en este momento que nosotros entremos en una oración, ¿sí? En una oración importante que sé que tenemos que hacerla. Porque es una oración que para todos los que somos intercesores debemos ponernos la armadura de Dios.
Entonces, con este mensaje, yo quiero que tú empieces y lo primero que digas es: Dios, perdóname. Perdóname por no vestirme adecuadamente para la guerra. Segundo, me estoy yendo a la guerra sin conocimiento. Y sabes, me están dando muy duro. Por eso he visto cómo las cosas han fluido como no son. Señor, ayúdame realmente a batallar como debo batallar por mi familia, ¿sí? Enséñame a depender de ti y de tu palabra, para que así me vaya con la espada correcta para matar al enemigo. Y no que me vaya simplemente con conjeturas a enfrentar al enemigo, por lo cual estoy siendo más golpeada y más lastimada. Señor, perdóname por confiar en mis fuerzas y no confiar en ti, en lo que tú me dices. Por eso, Señor, hoy te presento mi vida en arrepentimiento, porque la verdad creo que yo tengo las cosas bajo control y la verdad no ha sido así. No ha sido así. No he sido obediente a ti y no he querido depender de ti. Todavía en mi vida hay orgullo, hay altivez, por lo cual todavía no dependo de ti como tú esperas que yo lo haga. Señor, yo quiero interceder correctamente por mi familia. Yo quiero realmente hacer las cosas correctas porque quiero la salvación de mi familia. Señor, permíteme que hoy me pueda poner el vestido más importante, que es tu armadura, pero que sea un vestido que todos los días, así como todos los días me organizo para un trabajo, así mismo yo me organice para irme a la guerra todos los días, Señor. Que este vestido yo lo pueda llevar todos los días, Señor, para que así esté preparada, para que así, Señor, el enemigo no me haga daño y así yo sí pueda entrar a un combate correspondiente como tú esperas de mí. Padre eterno, por eso te digo, Señor, hoy vengo ante tu presencia, para fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Por eso me visto con toda la armadura de Dios, para que pueda resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus de maldad que están en las alturas. Por tanto, tomo la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y después de haber vencido todo, me mantenga firme. En pie, pues, yo ceñida, mi cintura con la verdad y revestida con la coraza de la justicia, calzándome los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. Me coloco también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión con mi espíritu, velando en comunidad con perseverancia e intercediendo por todos los escogidos de Dios y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajadora, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Amén. Es importante que tengas presente esta oración si están interesados me la pueden solicitar, o si no, simplemente es tomar el Efesios 6 del 10 al 20 y ajustarla para que tú ores con base en ello. Y lo hagas a diario, para que lo hagas a diario. Ten presente que hay muchas partes del libro que yo escribí junto con mi esposa, el burrito de adelante patea, dicen por ahí, donde muestro precisamente muchas cosas donde yo tuve que hacer intercesión, tuve que batallar y tuve que ponerme en la presencia del Señor.
Es un libro donde de alguna manera hablamos un poco del testimonio, aunque sé que realmente queda corto. Fueron muchas cosas las que el Señor trabajó en nosotros durante todo el tiempo de transformación de nuestra vida y de nuestro hogar. Pero los invito a que lo puedan leer. Es Mujer, batalla por mi familia, por tu familia. Mujer, batalla por tu familia, el desafío del amor. Es muy importante que lo puedas adquirir. Está ahí en la plataforma de Amazon. Y no solamente eso. Si quieren, les leo, ¿sí? Un poquito. El testimonio que mi esposo da, porque es que es de verdad. O sea, cuando uno logra soltar, cuando uno logra realmente interceder correctamente, las personas terminan diciendo, por ejemplo, si no fuera por mi preciosísima esposa, yo no estaría dando este testimonio de vida de mi conversión. Me convertí no por la lucha que hizo por mí durante más de 15 años para que la amara y estuviera pendiente de ella, sino porque empezó a darle la importancia a su propio crecimiento espiritual. Entonces es muy importante. Se dedicó a orar por ella para sanar sus heridas y me abandonó en las manos de Dios y se empecinó en estudiar con fuerza la palabra de Dios. Encontró a su verdadero amor y me abandonó. ¿Por qué? Pero qué hermoso abandono. Porque me ayudó a mi transformación. Ella, por su apego a sí misma, hacia mí, por estarme mendigando amor, no me dejaba crecer e indirectamente me forzaba para que yo estuviera más en el mundo. Bendito el día que ella decidió amar de todo corazón al Señor. Es muy importante, bueno, este es un apunte que mi esposo hizo precisamente ya cuando él realmente encuentra el camino hacia Dios, realmente. Pero les aseguro que tuve que aprender qué era la batalla, la oración de intercesión, pero no se te olvide. Tú los milagros también los puedes encontrar, pero vístete con la ropa, con el atuendo adecuado. El atuendo adecuado es la armadura de Dios y la palabra de Él será la espada con la que tú podrás vencer al enemigo. Entonces, ponte en las manos del Señor y te aseguro que lo vas a lograr. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bueno, no se te olvide que si te gustó este video, no se te olvide darle like y no solamente like, sino compártelo a aquellas personas que tú consideras que les puede interesar. Y además de eso, puedes entrar a suscribirte a nuestro canal. Habrán otros videos que de pronto te puedan interesar también. Entonces, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos nuevos videos, nuevo material, te llegue la información. Ten presente que este video no va solo. Siempre ponemos otros audios a otros videos que te pueden servir y complementar. En este caso, hay un video que tenemos sobre la armadura de Dios. Entonces, este te puede servir mucho y complementar el tema que estoy hablando el día de hoy. El libro que les hablé, Mujer, batalla por tu familia, el desafío del amor, lo puedes conseguir en la plataforma de Amazon y no solamente ese, tenemos otros recursos. Y si estás interesado en más cosas, pues Princesa de Dios, acuérdate que contamos con los seminarios o cursos virtuales en los cuales nosotros buscamos darte una asesoría o un apoyo. Entonces, si estás interesada, contáctanos. Aquí abajito el señor, mi esposo, deja el número de contacto donde nos puedes ubicar por si estás interesado. En todo caso, Princesa de Dios, no dejes de crecer en el amor de Dios. No dejes de vestirte de manera adecuada para la batalla y confía que la palabra de Dios te va a mostrar lo que vas a batallar. La oración de intercesión es toda una guerra. Prepárate para ella y serás una gran vencedora. Dios te bendiga, mi princesa. Nos vemos en la próxima. Bye.